bueno, les decía, vamos a trabajar ese apartado que les subimos ayer, que son los conocimientos y saberes, que sería, ¿qué es lo que vamos a dar en la clase de ESI? ¿Cuál es el recurso que tenemos para hacer nuestras planificaciones, nuestras secuenciaciones? ¿A dónde vamos a ir a buscar qué es lo que se da en la clase de ESI? Por supuesto que después de hacer la selección y el recorte de ese material, está el trabajo de cada una de ver las estrategias didácticas con las que lo aborda, qué problemáticas va a abordar con ese recorte, pero en principio la idea es habituarnos y saber que ese es el material al que vamos a recurrir a consultar, digamos. Por eso está separado en cuatrimestres, en 4 cuatrimestres, porque son 2 años, en la ESO, en la secundaria orientada, son 4 cuatrimestres, como el CBC, lo pensamos como un ciclo completo, no como primero y segundo, y probablemente lo planifiquemos así, los itinerarios los tengamos que hacer de 4 cuatrimestres. Entonces, la idea es poder, como, si bien este es un recorte, que no es el documento completo, la idea es poder empezar a pensar en esos términos, en el términos de documento curricular, conocimientos y saberes. Como les decía, los conocimientos y saberes es lo que antes llamábamos los contenidos, qué es lo que vamos a dar. ¿Cómo se construyeron esos contenidos, esos conocimientos y saberes? A partir de todo el documento del CBC, que está escrito en la 1463, que si ustedes lo buscan en la resolución, está el espacio ESI, ahí están esbozados los lineamientos generales a partir de los ejes de la ESI, y lo que hicimos fue, a partir de eso, más los núcleos problemáticos de las áreas, construir conocimientos y saberes amplios y complejos, para poder ser abordados desde todas las disciplinas. Por eso, eso es lo que termina de construir este espacio común interarios. A diferencia de lo que pensábamos antes, que ya lo hemos charlado en las clases anteriores, de que antes la ESI la pensábamos como un contenido transversal, ahora lo que le da cierta transversalidad es ese diálogo entre la ESI y los núcleos problemáticos de las áreas. Que si ustedes habrán consultado, si no lo han hecho, las invitamos a que lo hagan, los documentos curriculares de cada área están armados por los núcleos problemáticos de área y después los nudos disciplinares por disciplina, por cada espacio, ¿no? Por cada materia. Nosotras trabajamos a partir de los núcleos problemáticos de todas las áreas. Por supuesto que hay áreas que son más cercanas y amigables con ESI y otros núcleos problemáticos que son muy propios de las áreas como que son más difíciles de abordar, pero tratamos de que sean así de amplios. Además de esto, de lo que aporta la 1463, los núcleos problemáticos, las perspectivas, los ejes, bueno, los ejes ya estarían dentro de la 1463, y el enfoque político-pedagógico del diseño curricular, es decir, el enfoque decolonial, crítico, emancipatorio, nos daría como todo el cuerpo, que sería el criterio epistemológico para ordenar estos conocimientos y saberes. ¿Desde dónde ordenamos estos conocimientos y saberes? Desde estos criterios epistemológicos. Los enfoques, las perspectivas y los ejes de la ESI. Como decir, ¿de dónde sacaron todo? ¿De dónde sale todo esto? Sale de ahí, más los núcleos problemáticos de las áreas. Otro criterio que usamos para hacer este ordenamiento, esta secuenciación, es el criterio político, pedagógico didáctico, que tendrían que ver si el criterio epistemológico es desde dónde ordenamos estos conocimientos y saberes, el criterio pedagógico didáctico sería qué acciones hicimos para pensar para producir estos conocimientos y saberes. Y una de las, si querés compartir la primera placa, Ceci, que ahí vemos los criterios. El primer criterio que usamos es el de la historización. O sea, historizamos categorías. Por ejemplo, lo que vinimos trabajando hasta la clase pasada era ese eje del cuerpo como construcción histórica. Entonces insistíamos con como dar una mirada de la construcción de la corporalidad moderna a partir de Descartes,
y ese cuerpo cartesiano, ahí estamos historizando la categoría de cuerpo. Y así con el resto de las categorías, con sexualidades, con trabajo, con salud, digo, esas categorías nodales de la ESI, que podemos pensar de los ejes de la ESI, al historizarlas las complejizamos y las problematizamos, y en esa acción lo que buscamos es dar cuenta de una acción de desnaturalizar también, ¿no? Como de hacer visible eso que se ha construido como verdad. Por ejemplo, los binomios cuerpo-mente, razón-sensibilidad, digamos, eso lo podemos desnaturalizar a partir de construir una historicidad de esas construcciones, y dar cuenta de que son construcciones sociales, culturales, históricas, que es un poco lo que nos planteaba alrededor de cuerpo Jagarowski en el video que hablaba, que compartíamos la clase pasada, que pensábamos la clase pasada, ¿no? Cómo él habla del cuerpo como construcción histórica, como invención, cómo el discurso invisibiliza la invención de esa construcción, cómo la podemos hacer visible. Entonces, todas esas acciones sobre las categorías nos permiten desnaturalizar y poder hacer visible eso que nos constituye culturalmente, que es el sistema heterosis patriarcal, que ordena nuestra vida cotidiana, nuestro deseo, ¿sí? Entonces, una de las estrategias, de las acciones por las que seleccionamos conocimientos y saberes es esta historización, tendiente a la desnaturalización. Otra de las acciones, que acá lo tienen en naranja, estamos en los criterios pedagógicos didácticos, es el criterio problematizador. Y ahí es donde pensamos, desde el paradigma de la complejidad, cómo hacer que, o sea, generar problemáticas a partir de esto, no enunciados, no dar enunciados cerrados, ¿no? Como decir, el patriarcado está mal, no vamos a enunciar así, sino la idea es problematizar esto, cómo se constituye un sistema social, cultural, político, que está en nuestra vida cotidiana, pero también está en el Estado, está en la escuela. Es a partir de preguntas, de enunciados problemáticos, que a lo largo de que ahora que vayamos viendo la secuenciación, vamos a ir viendo cómo construimos esos enunciados problemáticos. Y después para cada secuencia, que en esto que les compartimos no está, hay ahí como unos posibles abordajes, pero no están los materiales que seleccionamos, porque eso cada uno puede hacer su propia selección. No los priorizamos porque sabemos que cada una puede echar mano de eso, de los recursos. Pero el recurso está pensado en relación a estos dos criterios, que enuncié antes, ¿no? Que el recurso per se no es lo que me da cuenta, lo que me hace armar una clase, sino que tiene que estar pensada desde para qué es lo que voy a enseñar, cuál es el propósito, qué recorte hice, entonces ese recurso tiene que dar cuenta de ese propósito que tengo para esa clase, y no a veces armar las clases a partir del recurso, porque a veces se pierde el propósito, ¿no? Sobre todo lo pensábamos porque alrededor de la ESI hay muchísimo material didáctico que ha llegado a las escuelas, o que podemos acceder por internet, o que nos dan en alguna formación que hacemos, y a veces termina siendo lo preponderante ese recurso didáctico y no el propósito o la problemática que voy a trabajar en la clase. Pienso en algunos juegos que han llegado a las escuelas, láminas, que además, hasta si no tenemos una mirada crítica de eso, muchas veces terminamos reproduciendo lógicas binarias, heteronormadas. Digo, al principio los materiales que llegaban de ESI, me acuerdo para primaria, eran 2 láminas con 2 cuerpos, uno de una nena y uno de un nene, donde había que nombrar las partes del cuerpo. Y la del nene tenía pene y la de la nena tenía vagina, o vulva, ¿no? Lo que veíamos era la vulva. Y había un montón de identidades por fuera de esas 2 láminas que no estaban nombradas y no estaban trabajadas. Una femenidad con pene, una masculinidad con vulva.
Y digo, hoy podemos trabajar esas láminas también, nosotros no las vamos a trabajar porque son para primaria, pero digo, podemos tener una mirada crítica de eso y trabajarlo, pero con una mirada crítica, ¿no? Porque tenemos claro para qué estamos usando esa lámina. Y ahí es donde el recurso didáctico nos permite trabajar desde una praxis crítica, ¿no? Podemos trabajar hasta, no sé, hay unos libros de la mujer moderna y el sexo, y el hombre moderno y el sexo, que me acuerdo que yo usé una vez para un trabajo de la facultad, donde era un decálogo de lo que era ser una buena esposa y lo que era ser un hombre exitoso, y sin embargo son materiales que recontra podemos usar, siempre y cuando tengamos claro para qué, y seamos críticas de ese material. Entonces, por eso el recurso didáctico lo ponemos como atado a estos otros dos criterios, ¿no? La problematización y desnaturalización como estrategias para abordar, hacia una praxis crítica, ¿no? Y todo esto regido por los criterios epistemológicos que ya nombramos. Y acá quería mirar lo rojo, los puntitos rojos. Porque bueno, esto lo que nos permite es darle este orden, ¿no? Porque este orden y no otro, si bien después cuando abordemos, cuando nosotros hagamos nuestra práctica, puede ser que invirtamos algunos órdenes o seleccionemos algunos conocimientos y saberes de un cuatrimestre y los retrabajemos en el segundo, o digamos, ahí va a estar nuestra creatividad, ¿no? Pero en principio este orden nos parecía que ayudaba a fortalecer esta mirada crítica, esta praxis crítica, esta posibilidad de abordarlos desde los enfoques político-pedagógicos del diseño. Bien, esos son los criterios. Después, más adelante, en el documento, ustedes van a encontrar las categorías. Las categorías de los ejes y las categorías de las perspectivas. ¿Qué son las categorías? Bueno, cualquiera de nosotras, cuando he estudiado, trabajamos con categorías de análisis, que son modos o abstracciones para dar cuenta de fenómenos o procesos sociales, políticos, culturales, biológicos. Son modos de aprender o de explicar procesos. Acá Ceci armó una plaquita que es alrededor de las categorías de cuidado del cuerpo y la salud. Estas categorías nos permiten, ustedes van a ver que entre algunas categorías de las perspectivas y otras de los ejes de la ESI hay mucha coherencia y hasta se repiten porque son casi lo mismo. El eje de derechos con la perspectiva en derechos humanos, por supuesto que va a tener una vinculación directa y hasta son las mismas categorías, o la perspectiva de género, o podemos pensar la perspectiva de ambiente va a tener una relación con el cuidado del cuerpo y la salud, diversidades con inclusión educativa, digo, podemos hacer como cruces donde vamos a tener categorías repetidas. Y la idea de tener esas categorías a mano es porque también nos sirven para planificar, tener claro desde qué categorías, eso que llamamos enfoques políticos, filosóficos, se traducen en categorías, en posicionamientos político-pedagógicos respecto de esos fenómenos, esos procesos que vamos a enseñar. Bueno, esas categorías las ponemos también como para que estén a la mano a la hora de planificar. Yo voy a ir como desglosando algunas que son como quizás las que más dan cuenta de esta relación entre lo epistemológico y lo didáctico. Y por ejemplo, vamos a pensar un poco la categoría de corporeidad, que está en cuidado del cuerpo y la salud, que es una categoría que viene de la educación física y de disciplinas que trabajan el cuerpo, como la danza, por ejemplo, el teatro. Vienen abordando la corporalidad desde esta idea de corporeidad, que lo que hace esta categoría es pensar el cuerpo no solo como un organismo biológico, y ahí podemos tomar lo que decía Jagarowski de esto de cuando hablaba de los órganos sexuales como órganos sociales. Bueno, a eso se acerca la corporeidad, de pensar el cuerpo no solo como un organismo biológico, sino también como un organismo social, cultural, psicológico, ambiental.
Entonces nos complejiza mucho más y nos permite salirnos de la división cuerpo-mente, ¿no? Como el cuerpo como portador de una cabeza que piensa, sino que es un cuerpo que piensa, es un cuerpo que se expresa, es un cuerpo que se vincula con el ambiente, que el ambiente lo constituye, las relaciones sociales, las relaciones, los vínculos afectivos, digo, todo eso hace a un cuerpo, no solamente podríamos pensar la lámina de biología, ¿no? Como el cuerpo, los órganos, los sistemas, los huesos. Y esa síntesis nos la da la categoría de corporeidad. Cuando nosotros hablamos de corporeidad, estamos hablando de todo eso. Entonces no hay que aclarar como el cuerpo, la mente, lo social, lo político, lo cultural. No, decimos corporeidad, decimos todo eso. Entonces es una categoría que da cuenta del enfoque y a la vez nos permite ya posicionarnos de otra manera al nombrar. O al pensar, ¿no? Ya lo nombramos de esta manera y nos obliga a pensar también de otra manera cuando enunciamos. Esa la tenemos en cuidado del cuerpo y la salud, que la podemos pensar en vinculación con el resto de los ejes y también la podemos pensar con las perspectivas. Después otra categoría que está dentro de diversidades, del eje de diversidades, es la de estar siendo. Es una categoría que aporta Rodolfo Kusch para pensar, él lo que hace es traerla para pensar, él lo que observaba era que los pueblos originarios del mundo andino, él decía, esta gente piensa de otra manera el tiempo, ese ser y estar nuestro occidental, lo vivencian de otra manera. Entonces él se sirve un poco del Dasein de Heidegger y hace su propia traducción y hace su propia categorización de eso. Y él habla, es muy interesante Kusch para leer, un filósofo que se está retomando bastante ahora, hay cátedras libres en la UBA para estudiarlo, si bien es de los fines de los 60, de los 70, está revalorizado ahora. Lo que dice Kusch es, los pueblos originarios, en lugar de pensar en el ser y el estar, piensan más en un estar siendo, en un devenir en el tiempo y en el espacio. No está dividido el tiempo y el espacio. En el devenir como que se conjugan esas dos variables. Lo que va a hacer la teoría trans-latinoamericana es tomar ese estar siendo de Kusch y usarlo para pensar sus identidades. Entonces Marlene Guayar dice, voy siendo travesti. No es un punto de llegada la identidad travesti, o la identidad trans, o ninguna identidad. Es un estar siendo. Voy siendo travesti. Voy siendo trans, voy siendo... Entonces nos corremos de esos lugares que pareciera que hay que etiquetar, ¿no? Creo que en la primera clase, me parece que a la mañana era que salía esto de, bueno, cuando elegimos un pronombre no nos estamos poniendo una etiqueta que... Entonces cuando lo discutimos identidades con los estudiantes también está bueno pensar que quizás hoy me siento así y que no significa que esto ya es una sentencia de que esa identidad va a ser así para siempre. O permitirse transitar esa identidad como una necesidad, como un estar siendo, y no como un punto de llegada. El estar siendo nos permite pensar las identidades, por ejemplo, desde como un devenir, y nos descentra un poco de las categorizaciones, o de las etiquetas. Después otra categoría. Ahí, Judy, discúlpame, Sí. que un aviso. Acá en el chat yo les voy a ir compartiendo algunos datos para sumar a lo que dice con relación a bibliografía y eso, y se las voy a ir mandando. Ustedes, esto si quieren lo descargan y si no quieren no, es sugerencia. Okay. Después pensé como ir a categorías ahí un poco más lejanas a las que trabajamos en general, como pueden ser las de la perspectiva de género, que las venimos como trabajando todas las clases, tecnología de género, sistema heterosis patriarcal, digamos, son como categorías que venimos como pensando. Entonces pensaba, por ejemplo, dentro de interculturalidad,
de la perspectiva intercultural, podemos tomar la categoría de monocultura y pensar en esta categoría. La tomamos de Boaventura Sousa Santos, que es un sociólogo portugués, que es dentro de los pensadores decoloniales, ¿no? Por ahí está interesante hacer el contrapunto con Kusch, porque todos los pensadores decoloniales son un poco contemporáneos y dialogan entre ellos, entonces hay como vas encontrando como un diálogo, y Kusch, que quedó allá como perdido en los 70, si bien dialoga con ellos, tiene como otros condimentos que está bueno también leer. Súper peronista, Kusch, exiliado, allá en Jujuy, tenía otros modos, otras irreverencias de otro tiempo, que por ahí lo que es de Sousa Santos, Quijano, Dussel, digamos, son como otros desarrollos que llegaron a constituir un pensamiento decolonial al que Kusch todavía no existía, ese grupo como... Bueno, Sousa Santos hace una metáfora y hace una analogía entre lo que pensamos como monocultivo y el extractivismo, y él lo pasa a la cultura y habla de la monocultura. Entonces es todo un decálogo como de estas ideas del extractivismo, ¿no? Del monocultivo, y empieza además de hacer como ese diagnóstico de hablando de la cultura occidental como una monocultura, y que se tiende todavía más a la unicidad, a la homogeneidad, y también hace como ese diagnóstico y hace una propuesta, y una crítica y una propuesta, ¿no? Y dentro de esas propuestas, por ejemplo, habla de la traducción como una estrategia que es interesante para pensarla como una estrategia didáctica también, a la hora de cómo hacemos que porque también, ¿no? Pensamos todas estas categorías de análisis que son súper complejas, que son muy interesantes, pero decimos, bueno, ¿cómo llevamos esto al aula? Y ahí por ahí está interesante pensar en esas estrategias, la traducción como una estrategia didáctica, y pensar cómo podemos traducir esta idea, por ejemplo, de corporeidad, o de monocultura, o de corpopolítica. Digo, ¿cómo hacemos que eso, cómo lo hacemos cuerpo, ¿no? ¿Cómo lo llevamos al aula? Y por ahí la idea de traducción es interesante. Por ahí una canción, o una poesía. Gloria Andarzúa usa mucha poesía en medio de sus textos argumentativos, porque da cuenta de otra manera de algo que a veces el argumento no permite, no acaba, no termina de dar cuenta de un proceso. Y a veces una poesía, una canción, una foto, una escena de una película, da más cuenta, traduce mejor eso que queremos explicar que el mero argumento. Más cuando estamos hablando de cosas tan arraigadas en la cultura, en el cotidiano, en el sentido común, en la idea de verdad, que a veces solo explicarlo no alcanza. A veces una imagen, o una escena, o una poesía, o una canción, da mucho más cuenta de eso, nos traduce mejor esa categoría que el argumento. Eso de interculturalidad. Después también, bueno, que les nombraba Gloria Anzaldúa, siempre me sale decir Andalzúa, que es una chicana, y ella habla de pensamiento fronterizo, o de frontera, ¿no? Es interesante lo que hace Anzaldúa, porque ella, para dar cuenta de su propia identidad, ella lo plantea como una contradicción, que es una mexicana que nació en Estados Unidos, pero habla español, pero a la vez es morena, pero a la vez es ciudadana estadounidense. Digo, como todas esas contradicciones sobre todo de los estados norteamericanos que al final se anexaron como estados, y que están más cerca de haber sido mexicanos, que hay una cultura muy fuerte de México, pero a la vez no es la misma de México, es otra. Para los mexicanos ellos no son mexicanos, y para los estadounidenses ellos no son estadounidenses. Son otra cosa, que son los chicanos, ¿no? Que se terminan nombrando chicanos. Que tienen todavía una impronta fuerte de idiomas de pueblo originario, que tienen un color particular. Y Gloria Anzaldúa estaba ahí, en esa frontera cultural,
además de limítrofe, y entonces su desarrollo teórico va a tender a dar explicación a eso que tiene que ver con lo que es ella, con su identidad. Y entonces empieza a acuñar esta idea de pensamiento fronterizo, que es muy interesante para pensar la interculturalidad, no como algo acabado, ni corrernos un poco de los esencialismos, ¿no? Como lo mapuche, entonces es como hasta folclorizar o esencializar algo y dar cuenta de eso, como hasta exotizar a veces, ¿no? Como, y ver qué de eso está vivo y qué de eso pervive y cómo pervive, cómo vive el pueblo mapuche hoy, cómo vivimos, cómo las comunidades mapuches viven hoy en la ciudad de Neuquén, en Plotier. O sea, no es algo que está allá en un loft y lo visitamos con una foto, sino que es algo que está permanentemente en circulación. La idea, el pensamiento fronterizo de Gloria Anzaldúa nos permite abordar esas temáticas desde lugares un poco más novedosos y corrernos del esencialismo, por ejemplo. Después, la perspectiva de género, lo que tomé de la categoría de sistema mundo colonial de género, que en la clase pasada Ceci lo desarrollaba de Lugones, que es como configuramos no solo este sistema mundo como capitalista, que hasta creo que las que estudiamos sociales, nuestro sistema mundo de Wallenstein, el sistema mundo capitalista, y hasta ahí era la categorización, ¿no? Y ahora cuando le agregamos moderno, cuando le agregamos colonial, y le agregamos de género, bueno, ya se complejiza un poco más, donde aparecen estas tres categorías para interseccionar de raza, género y clase, y nada, si lo territorializamos, aparece esta cuestión de la colonialidad. ¿Cómo es que se constituyen esas categorías de raza, género y clase en este territorio colonizado que somos, ¿no? Y después de la categoría, de la perspectiva ambiental, elegí las categorías de extractivismo y de bienes comunes. Pensando también en un poco haciendo el ejercicio que hace Boaventura Sousa Santos con la monocultura, si pensamos el extractivismo sobre las corporalidades, si pensamos el consumo sobre las corporalidades, en las violencias como ciertos modos, el extractivismo como un modo de violencia sobre los cuerpos, sobre el tiempo de los cuerpos, sobre el trabajo doméstico, digo, como esas cuestiones, si le ponemos la categoría de extractivismo, por ahí podemos problematizarlo de otra manera, que solo la de explotación, por ejemplo. Y bienes comunes nos permite pensarnos como de otra manera en relación a la naturaleza, pensarnos como parte de la naturaleza, pensarnos como, ya dejar de pensar la naturaleza como recurso, y ya nos ordena también el mundo de otra manera. A la mañana hablaban unas profes de biología y decían, como qué difícil, ¿no? Pensar a eso. Para mí era más difícil pensar la perspectiva ambiental en relación a la ESI, que por ahí otras, más siendo profesora de biología, ¿no? Entonces decíamos, ¿cómo romper el binomio naturaleza-cultura? Y desde ahí, una de las categorías que nos permite eso es de bienes comunes. Entonces no somos esta idea del hombre que se sirve de la naturaleza, sino esta humanidad parte de la naturaleza en todo lo que le ha provocado y en todo lo que se provoca a sí mismo. En la cosmovisión andina se habla mucho como esto de que la Pachamama no necesita que la salvemos, que la Pachamama es sabia en sí misma y va a hacer lo que necesite para sobrevivir. Los que quizás no sobrevivamos somos nosotros, ¿no? Y bueno, y esos son otros modos de pensar las problemáticas ambientales que nos sacan por ahí de una idea más ecológica. Y ahora, ¿eso cómo lo traducimos a sexualidades? Bueno, ahí está el desafío, ¿no? Parte de desarmar el binomio naturaleza-cultura es desarmar los modelos de salud y los modelos de salud respecto de las sexualidades. Y ahí es donde hacemos el vínculo con el eje cuidado del cuerpo y la salud, para pensar
pensar otros modelos de salud, tenemos que pensar otros modelos ambientales, romper la diada de esa naturaleza-cultura. Bien, todo este combo de categorías son las que han permitido que pensemos de otro modo eso que van a ser los conocimientos de saber. Y que lo que hicimos fue este desagregado, que son primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, tercer cuatrimestre, cuarto cuatrimestre, y nos vamos a mirarlo un poco para que veamos cómo juegan estas categorías dentro de esos conocimientos y saberes. ¿Querés compartir, Ceci, Están medias dormidas para la siesta, me parece. Pregunten cosas, digan cosas. Ahí va, estoy medio lenteja, yo también, es la hora, sin duda. Un cafecito, Cecilia, un cafecito. Yo tengo el mate acá que le... Ah, que tengo que abrir un segundito, ya va, ya va. ¿Les va quedando algo o se están durmiendo? Ah, o los malabares, Judy, en este momento, saca las pelotitas. ¿Cómo? No, si lo van entendiendo, porque se dan cuenta, yo estoy también aprendiendo en este momento, así que estoy siguiendo a mi compañera. Tengo la ventaja de haber leído antes y de haber estado en la clase de la mañana, pero bueno, es este entramado, ¿no? De las perspectivas, de las categorías, de los conocimientos y saberes, etcétera. Y de ahí los recortes, los recortes que nos gusten, que queramos, que elijamos trabajar y abordar. Y su historicidad. Ahí les mandé como 8 libros, si quieren ir leyéndolos despacito. Pamela mandó una poesía también para escuchar por YouTube. Muy bien. Ah, Susie Shock. De la Susie Shock. Bueno, Susie Shock acuña esta categoría de monstruosidad de la Susie, es también muy, muy interesante para trabajarla. Hay una artista neuquina que se llama Ailín Tornatore, que trabaja, hace murales, además de pintar cuadros, y sus pinturas son mostras, se llaman, y está basada en el pensamiento de Susie Shock. Son mujeres, algunas eran, al principio hacía unas cabezonas, unas cabezotas, y después fue trabajando más el cuerpo entero, y es una belleza desde la monstruosidad, que es un poco lo que plantea Susie, ¿no? Entonces también la monstruosidad que plantea Susie Shock es una categoría de análisis. Lo grotesco. Bien, lo grotesco, lo que decíamos, ¿no? Lo grotesco en el ojo de quien enuncia. Y ella con ese planteo... Diana Arbus es una fotógrafa, Diana Arbus es una fotógrafa norteamericana del siglo XX, que bueno, trata sobre la monstruosidad y los actores excluidos. Y es bien criticada dentro de la fotografía porque muestra otro tipo de fotografía, en la esencia misma de esos sectores o esos actores que quedan excluidos y siempre se los considera como lo morboso. Uh-huh. Y viene como a romper eso. De estetizar la pobreza, ponerle se dice, o esas cuestiones. Y ahí decía una compañera, de Manifiesto por mi diferencia de Pedro Lemebel, toda la bibliografía de Pedro Lemebel es maravillosa, es bellísima, y además plantea como los queer latinoamericanos que son tan particulares, como la Susi, como Marlene, bueno, Pedro Lemebel, y además de su obra, de su poesía y de sus novelas, todas sus intervenciones, él primero era un performer, y después de que hizo todo su proceso de performance, dice, yo ahora que ya le puso el cuerpo, puedo escribir. Y a partir de toda su experiencia como performer, es que lo empieza a escribir.
Entonces es muy interesante, hay documentales de Pero Lemebel, es muy interesante para leer también. Bien, y la secuenciación, entonces acá tenemos, para lo que sería eso, técnica profesional y técnica agropecuaria, pensemos que está enunciado para eso porque es primer y segundo año. Después las escuelas de 3 y 4 años, para adultos, solamente tienen ESI en primer año. Por eso no respondería a este diagrama. En el primer cuatrimestre tenemos esta negrita que es el eje que sacamos de la 1463, que dice la sexualidad humana, su dimensión biológica articulada con otras dimensiones, política, social, psicológica, ética, así como las derivadas de las creencias de los distintos miembros de la comunidad. Y ahí dentro de ese desagregado tenemos lo que veníamos trabajando, el eje de los cuerpos como construcción, como producción histórica. Construcción de corporalidad occidental, dualidad cartesiana, productividad y medición. Esto es un poco todo lo que venimos trabajando. La temporalidad de los cuerpos y el trabajo, la identidad y las corporalidades, la homogeneidad y el disciplinamiento, la producción como parte del régimen económico, la reproducción como parte del régimen económico, el cuerpo feminizado de las relaciones culturales y económicas que lo construyen, la racialización de las corporalidades, el biopoder y la producción y disciplinamiento de los cuerpos. Cómo a medida que vamos leyendo este desagregado conocimientos y saberes nos van apareciendo imágenes, ¿no? De cosas que podemos dar, posibles abordajes, hasta recursos, digo, con solo leernos nos van apareciendo un montón de imágenes. No quiere decir que tengamos que dar todo este bloque, sino que quizá con 2 o 3 de podemos problematizar gran parte de lo que plantea ese eje de las sexualidades humanas, ¿no? Después tenemos el otro, que es sexualidad y salud, la procreación como producción humana, la procreación, reproducción humana, embarazo, parto, puerperio, maternidades, paternidades, abordados desde su dimensión biológica articulada con las dimensiones sociales, afectivas, psicológicas y éticas que lo constituyen. Hasta ese punto esa oración requete larga. Ahí, eso nos sirve como ejemplo en esto de los criterios problematizadores, ¿no? Si nosotros pensamos cómo se daba este contenido en biología como reproducción o aparato reproductor, y lo pensamos ahora como la procreación, reproducción humana, embarazo, parto, o pensamos, eso está planteado en otros términos, está planteado en términos problematizadores, y mucho más complejo que pensar el aparato reproductor, ¿no? Y después el otro ítem que dice métodos anticonceptivos y regulación de la fecundidad existentes, ventajas y desventajas para permitir elecciones conscientes y responsables, enfatizando en el preservativo y el campo de látex son los únicos métodos existentes para prevenir el VIH-Sida y otras infecciones de transmisión genital. ¿Qué diferencia hay entre esto y decir anticoncepción, profilaxis? ¿No? ¿Qué diferencia hay entre plantearlo así? ¿Qué problemas surgen a partir de dar este contenido y los problemas que surgen a partir de dar anticoncepción y profilaxis? ¿No? Hoy a la mañana recordábamos la enfermera que iba a la escuela, porque además venían de la salita a dar la clase de profilaxis con un pene de madera y un montón de preservativos para enseñar a poner un preservativo, donde la única sexualidad posible es el coito donde hay un pene. No hay otra sexualidad en esa explicación de la profilaxis. Y ahí podemos pensar, cuando ponemos campo de látex, no se vende campo de látex, no existe en el mercado un campo de látex, es algo que hay que fabricarse para la sexualidad entre personas con vulva. Y el hecho de que lo enunciemos, de alguna manera, genera otra cosa. Si yo te puedo hablar de estas otras sexualidades, y la profilaxis entre esas otras sexualidades, que no son la heteronormada, aparece otro campo de preguntas y aparece otra clase ante la mirada, digamos. Es otra estética de clase que la de la enfermera poniendo un preservativo en una banana o en un pene de madera. Y después dice también infecciones de transmisión genital, que es un planteo que hace Graciela Morgado. Si nosotros decimos enfermedades de transmisión sexual,
estamos asumiendo que la sexualidad es solo la genitalidad. Y la verdad que las enfermedades que se previenen con la profilaxis son de la transmisión de la genitalidad, pero la sexualidad no se reduce a la genitalidad. Entonces, enunciarla así nos permite como corrernos de ese lugar. Entonces, volvemos a decir, acá tenemos las perspectivas, tenemos las categorías de las perspectivas, el enfoque político-filosófico, que nos permite problematizar eso que llamábamos contenido de otra manera. Y por eso se enuncia de esta otra manera y no reproducción o aparato reproductor. Ahora, ¿esto lo puede dar un profe, una profe de biología? Claro que lo puede dar, solo que va a tener que, la perspectiva va a cambiar. La perspectiva y el problema que estoy abordando va a cambiar. Y el otro ítem que tenemos dentro de ese primer cuatrimestre es violencias, análisis crítico de los patrones hegemónicos de belleza y su relación con el consumo, situaciones de violencia relacionadas con la sexualidad y el género, acoso, abusos, explotación y trata de personas. Tenemos como el foco puesto en las violencias, ya sea violencia simbólica o violencia física, y también cómo funcionan las violencias como sistema, ¿no? En lo que es la sociedad de consumo, en lo que son los patrones hegemónicos, y en lo que son la violencia, cuando enunciamos violencia de género, ¿no? Ahí hay algo sistemático, no es un hecho aislado o un hecho particular. Ahí también pensamos que intervienen las perspectivas y los ejes de la ESI, que nos permiten abordar de otra manera ese problema. Bueno, el resto de los cuatrimestres funcionan de la misma manera. Si la cámara me acompaña. Bueno, ahí ¿querés poner la otra plaquita? Igual es para que ya vayamos rumbo a pensar cómo haríamos que esto se transforme en una secuencia didáctica, ¿no? Bueno, en el segundo cuatrimestre tenemos historia de las sexualidades, ahí vemos esta idea de historizar, el proceso cultural e histórico que configura la sexualidad hegemónica, que sería la heterosexual, la colonización de las sexualidades, construcción occidental de la norma heterosis patriarcal de las sexualidades, la comprensión de distintos sistemas de conocimiento y creencia, profundizando en el análisis de diversas formas de prejuicio y discriminación en diferentes sociedades, atendiendo especialmente aquellas que afectan la participación de personas por su identidad de género, en diferentes espacios y procesos sociales, familiares, laborales, políticos, públicos y privados. La construcción social histórica de la feminidad y la masculinidad, análisis crítico de distintos contextos, las sexualidades e identidades fuera de los binarios. Y ahí, bueno, es lo que les decía, propuesta de abordajes didácticos, producciones culturales de las normas patriarcales, el cine, la ficción televisiva, la música, el videoclip, el amor romántico, las diversidades y sus producciones culturales, cómo crecen desde los márgenes, colectivo travesti y trans, y la producción de la teoría latinoamericana. Bueno, cuestiones ahí como para... Pero ahora, ¿cómo haríamos que eso funcione como una planificación, como una secuenciación? Antes de que lo ensayemos, nosotras acá, les voy a compartir dos de los planteos para sus secuencias didácticas que hicieron compañeras en las cortes del año pasado, en las cortes de esta conformación que se dio el año pasado. Lo que yo les pedía el año pasado era un tema o un problema, primero un recorte de los conocimientos y saberes, elegir un tema de los conocimientos y saberes, pongamos por caso construcción del cuerpo como construcción histórica, un enunciado problemático y las categorías de los ejes y de las perspectivas que creen que intervienen en esa problemática y en ese tema que eligieron de la secuenciación.
Y a partir de ahí se construye la secuencia didáctica, ¿no? La fundamentación, los propósitos. Y las chicas hicieron, ay, justo ahora me tarda en mostrarlo, como que no se actualiza rápido. Bueno, uno de los grupos trabajó alrededor del cuerpo como producción histórica. Lo tengo abierto, Judy, si querés Ah, ¿lo querés mostrar? Dale. Porque yo quedé como que me aparece en blanco la pestañita. Bien, este es el trabajo de unas compañeras, que las podemos nombrar para que no quede como que estamos... Ana Raffo y Ailín Muchel, 2 profes de lengua. Y trabajaron alrededor de el cuerpo como producción histórica, y su título de la propuesta, que sería el problema que ellas plantean, es ¿qué sabemos de los cuerpos? ¿Qué saberes presentan los cuerpos? ¿Por qué todo cuerpo es político? Ese es su enunciado problemático, que podríamos sintetizarlo en todo cuerpo es político, o por qué todo cuerpo es político. Bajame un poquito más. Sería para primer año. Tema, los cuerpos. Y acá está el recorte que ellas eligieron de la secuenciación, ¿no? La sexualidad humana, todo eso que leímos. Los cuerpos como producción histórica, dentro de ese eje seleccionaron construcción de la corporalidad occidental, dualidad cartesiana, el cuerpo feminizado de las relaciones culturales y económicas que la constituyen, la racialización y el disciplinamiento. Y el otro eje de violencias, análisis crítico de los patrones hegemónicos de belleza y su relación, ese que acabamos de leer. Y a partir de eso construyen este título, entonces, ¿qué sabemos de los cuerpos? Está interviniendo acá la idea de saber poder, que trabajamos en las clases anteriores, y por qué todo cuerpo es político, ¿no? Y a partir de ahí, ellas seleccionan categorías, ahí más abajito, de cuidado del cuerpo y la salud, de respeto por la diversidad y de ejercicio de derechos, y de las perspectivas de derechos humanos, interculturalidad, género e inclusión educativa. Este es el esqueleto, el primer planteo por el que ellas después desarrollan su planificación. ¿Qué es lo que vamos a intentar hacer nosotras ahora? Como jugar un poco a esto, ¿no? Después tenemos el de, ¿querés poner el de Carol? Está más esquemático. Ahí lo abro, pero... Lo puedo leer, si no, yo acá lo tengo, esto ya se me abrió. El tema que elige Carol, que es una profe de danza, Acá. pone el sistema mundo moderno capitalista y la construcción del patriarcado y la heterosis normatividad. Y el título, que sería el enunciado problemático, ¿son la heterosexualidad y el patriarcado una norma impuesta? Viajeras del tiempo, el tango queer entre Safo y la dama de Cabo. Categorías que utilizo, interculturalidad, y dentro de ese eje, de esa perspectiva, hegemonía y extractivismo, y la perspectiva de género, sentido común y naturalización. Esta es como más sintética, ¿no? Pero nos queda claro qué es lo que va a trabajar Carol en esa clase. Todavía no sabemos qué recurso va a usar, qué dinámicas de clase va a tener, ni qué fundamentación que ahí tiene, ¿no? Pero ya este primer recorte nos ordena un montón qué es lo que se puede trabajar. Y ahora la propuesta es que hagamos este ensayo, que busquemos ahí en el documento de conocimientos y saberes, lo que compartimos ayer, las categorías. ¿Querés poner la pizarrita, Ceci? Ay, hoy estás como Silvita de la cocina. La Silvita. ¿Por qué Silvita era Silvita? Porque pobre Silvita. Ahora sí que desmodórrense porque van a tener que escribir. Acá el Zoom tiene esta herramienta preciosa que es una pizarra. Y acá, si ustedes ven, a la izquierda hay como una barra de herramientas. Ahí tocan la herramienta T de texto
y ponemos, no toqué ahí está. Y ponemos categorías, por ejemplo. Categorías. Acá Natalia pregunta para cuánto tiempo sería esto. Este ¿Trabajo? trabajo final, sí, el trabajo final le vamos a pedir todo este trabajo, pero para secuenciar una clase. O sea, vamos a hacer este trabajo de categorías, de temas, de enunciado problemático, de selección, y vamos a planificar una clase. O sea que no es nada para agarrarse de los pelos. Bien, ¿vos vas a dar ahí como una problemática general, Ceci? Sí, vamos a la misma de hoy a la mañana. Trabajo doméstico. Formal e informal. Lo voy a situar así. Bueno, la idea sería que pensemos qué categorías. Yo no veo quién dice, la Nati. No Ve la veo, pantalla. no ve nada. ¿Y dónde estás mirando, Natalia? ¿No ven? ¿El ¿Alguien resto más ve? no ve la pizarra? Ya está, ¿Alguien ahí la está. ve? No, ahí está Natalia. Natalia no la estaba viendo, pero ya la ve. Ah, bien. Lo que le vamos a pedir que alrededor de esta, le voy a hacer un círculo hermoso. Alrededor de esta problemática que plantea Cecilia, pensemos categorías, ¿sí? De las categorías que tenemos ahí puestas en las perspectivas y en los ejes, categorías que a ustedes les parezca que se pueden vincular con esto y las vamos escribiendo. Acá todo alrededor. Vienen, cliquean la T y ponen lo que quieran. Igual este es, se lo puede tomar también como un enunciado problemático, o hay que buscarle, porque es como un tema, una Es presentación. un tema, sí, no estaría en términos de enunciado problemático, sería como un enunciado. Bien. Ahora después lo podemos, a partir de las categorías que ustedes pongan, podemos hacer de este tema un enunciado problemático. Bueno, ahí alguien puso género, perfecto. Lo bueno es que acá nadie sabe quién escribe, así que pueden escribir en anonimato. No se pasen tampoco. No se pasen de libres. Se vale mirar las categorías, ¿no? Yo puse un eje de la ESI, ¿también lo vamos agregando? Sí. Luciana, si No, no querés puedo escribir acá en el chat y lo vamos pasando. Si no pueden, o se les complica, pongan en el chat y lo pasamos acá.
Ay, qué rápida que Cecilia. Escribirlo acá, Luciana, y lo pasamos en el chat. Para mañana había alguien que tampoco le salía la opción de escribir. Sí. Hay que mover las flechitas y encontrar la T que en la barra, que está a la izquierda, suben y bajan. Hay una gomita, un punto, una curvita, un cuadrado, una T, una raya. Si no, no importa. Raza acá está. Raza. Y acá nos estaría faltando como encontrar el problema, ¿no? Enunciarlo de manera problemática. Claro, ahora a partir de estas categorías, podríamos pensar cómo problematizar el trabajo doméstico formal e informal. ¿Qué se les ocurre? Bueno, algunos de estos se pueden problematizar como feminización del trabajo doméstico. ¿Por qué? ¿Por qué se da que aparece la feminización en estas tareas? A ver. La feminización del trabajo doméstico formal e informal sería un enunciado problemático, pues ya le estamos poniendo un sujeto. Y estamos aplicándole como una idea de proceso, ¿no? La feminización. Ujú. Este salario como forma de organización de la explotación. Este también, salario Sí. como forma de organización. ¿Podría ampliarlo la estudiante que está escribiendo esto? Desarrollar la idea, decís. Desarrollar la idea. Ahí no podemos saber quién es para decirle pase al frente. Pero pueden abrir el micrófono y conversarlo.
se va entendiendo cómo es esta idea de a partir de las categorías y algún enunciado, o puede ser la cuestión de elegir un recorte del diseño, de los conocimientos y saberes, podemos empezar a generar estos enunciados problemáticos del estilo feminización del trabajo doméstico. El concepto de trabajo deviene de una mercantilización del sistema capitalista patriarcal. El concepto de trabajo deviene de una mercantilización, sistema capitalista patriarcal que construye sobre los cuerpos feminizadas en estereotipos de desigualdad de género. Por ahí va. Claro, este sistema capitalista que mercantiliza de alguna manera ciertos cuerpos. Digo, ¿por qué son? Además, si decimos, bueno, está feminizado, ahora, ¿qué características tiene esa feminización? ¿Qué características tienen esos cuerpos que hacen el trabajo doméstico? ¿Qué edades tienen? ¿De qué sectores sociales? ¿Qué color tienen? Por eso acá tenemos la categoría de raza, por ejemplo, de género. Que lo puse al lado de interseccionalidad. Ahí nos falta clase, que está enunciado acá, en el salario como forma de organización, en la pregunta. La temporalidad de los cuerpos y el trabajo, qué problemática puede dispararnos un trabajo doméstico alrededor de la temporalidad de los cuerpos y el trabajo. Lo que pasa que cada uno de estos es como un mundo, ¿no? Porque digo, si tomás el salario como forma de organización de la explotación y al salario lo problematizás en tanto trabajo doméstico informal, en tanto feminización del trabajo doméstico, ya tenés como para todo el año para trabajar. Sí. Si pensamos que las tareas dentro del hogar, en la división de tareas, están feminizadas también, una mujer que trabaja, una asalariada, para cumplir con ese requerimiento tiene que pagar a otra, asalariar a otra, para que cumpla con eso que, digo, y es como... Y ahí podríamos hacer un recorrido del salario, así como podemos pensar en la temporalidad de los cuerpos y el trabajo, o sea, qué tiempo lleva el trabajo doméstico que no es asalariado, digamos, que no es remunerado, y a la vez como el salario es como terciarizar eso, pero a la vez tiene un costo que es económico, y ahí, ¿no? Las derivaciones de esa tarea. Sí, acá lo que se da es que hay categorías y hay claves epistémicas, por ejemplo, la interseccionalidad como concepto, pero también como elemento de método, digamos, de poder observar, hacer el análisis crítico a partir de la interseccionalidad, mirando el género, la raza, la clase. Como que habría que entonces desglosar ahí para ordenarlo, digo yo. Y además, también se nos mezcla acá, por ejemplo, sistema sexo-género, pero también estaba, yo lo vi. Ah, no está, es sistema moderno, capitalista, colonial. Bueno, lo voy a poner para polemizar.
Claro, Tareas Natalia, ese domésticas. podría ser un problema. Sí. Siempre es un problema eso. ¿Y qué problema? Ahí lo ponemos. ¿Y qué pueden agregar o qué se les ocurre con todo este mapa de lluvia de ideas? ¿Van pudiendo ver esa categorización, esa secuenciación desde los ejes, las categorías, los conocimientos y saberes? Fíjense que además la secuenciación tiene como una temporalidad, ¿no? Que es en el primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, tercero. Entonces, si agarramos uno, es porque de alguna manera avanzamos algo en el otro, trabajamos o desarrollamos las categorías que nos van a llevar a poder abordar el otro. Digo, si vamos a elegir un conocimiento y saber del segundo cuatrimestre, entender o tener en cuenta que previo a eso tuvimos que abordar otras cosas para llegar a ese momento. Así es todo el diseño, y si ustedes ven, todas estas categorías las van a encontrar sobre todo en sociales, en el área de sociales, en las perspectivas y en el área de lenguajes también. Las otras van a estar, pero un poco menos claras, digamos. Pero porque la construcción del diseño fue haciéndose desde estas generalidades a las especificidades, tomando siempre en cuenta las perspectivas. Si bien acá estamos abordando solo los conocimientos y saberes de la ESI. Digo, no es que estamos pensando que esto lo vamos a llevar a, no sé, al área de matemática e informática, sino que esto es lo que vamos a abordar en ESI. También una después puede, bueno, esto lo trabajo así en historia, lo trabajo así en... Digamos, todo lo que es las estadísticas respecto del trabajo doméstico, por ejemplo, son estadísticas que se hacen desde el feminismo. No hay estadísticas así oficiales que trabajen, por ejemplo, cuánto del Producto Bruto Interno es el trabajo. Sí, ahora sí, perdón que te voy a contradecir. Ahora sí, pero a partir de la inquietud de los colectivos feministas Sí. que empezaron a relevar datos. Y empieza a aparecer esto, como que aparezca dentro del Producto Bruto, cuál es muchísimo, digo, es como poder echar mano de esas estadísticas, es muy importante porque da cuenta, ¿no?, en lo macro de la cantidad, que es lo que Silvia Federici dice en el Caliban y la Bruja, como la cantidad del impacto económico que tiene el trabajo doméstico, la reproducción, digo, todo lo que está puesto está en términos de feminización del trabajo y de la economía, es muy importante, es muy fuerte, y poder ponerlo en números es... Ahí está, ¿viste? Representa el 16%. Sí, obvio, si no es por los desarrollos de los movimientos feministas no hubiese sucedido, pero ahora hay algunas cifras oficiales desde el Ministerio de la parte de Economía del Ministerio de Igualdad. Como el 16% de Producto Bruto Interno, que es una barbaridad. Es una locura esa cantidad de dinero, digamos, o de capital que es aportado por esos cuerpos feminizados, en la mayor parte no remunerado, y que contribuye al Producto Bruto Interno del país. Y ahí es donde aparece la cuestión de la desigualdad muy fuerte, ¿no?
lo podemos mirar en términos críticos porque podemos ver que hay una desigualdad. Obviamente cada una en su decisión pedagógica va a hacer foco, no, en una clase, por ejemplo, si estamos pensando en una clase, por supuesto, todo esto no se puede profundizar, pero sí podemos hacer foco en algo. Por ejemplo, si hacemos un enfoque económico, podemos trabajar esto, las estadísticas, la cantidad, la cantidad de horas, el tiempo, ahí podemos tomar eso de los conocimientos de saber, las temporalidades de los cuerpos, ¿no? El tiempo de la jornada laboral extra que tienen esos cuerpos feminizados para el trabajo doméstico. Y en números, ¿no? Pero también lo podemos trabajar en cuestiones más identitarias, en cuestiones, digo, como, ahí el foco lo elige cada una a la hora de la clase, de hacer la selección, porque planificar es seleccionar, entonces la selección la hacemos nosotras. Pero esta propuesta a partir de las categorías y de generar enunciados problemáticos, de alguna manera es un ejercicio que nos obliga a corrernos de los topicados de temas, de los enunciados que son cerrados y que terminan siendo como especie de sentencias, ¿no? Como lo que decía yo, el patriarcado está mal, o sea, no vamos a trabajar así, vamos a trabajar en términos de naturalizar, de problematizar, de complejizar. Y la idea de poder tomar un conocimiento y saber y trabajar las categorías para generar un enunciado problemático nos permite ese ejercicio, nos hace hacer ese ejercicio, nos obliga a hacer ese ejercicio. Porque vieron que las planificaciones a veces son listas de temas. Revolución industrial, división social del trabajo, y el problema, ¿dónde está? Entonces, este tipo de ejercicio es la manera de empezar a problematizar los conocimientos y saberes para la hora de hacer nuestras planificaciones tengan esa impronta más compleja. Y por eso les vamos a pedir, la clase que viene, que generen esto que sería el encabezado de su trabajo final. Sería seleccionar un conocimiento y saber, ver qué categorías intervienen y realizar un enunciado problemático. O puede ser, yo lo nombro así, pero puede ser que hagan un enunciado problemático, se fijen qué conocimiento y saber da cuenta de ese enunciado problemático y qué categorías intervienen. Digamos. El ejercicio es encontrar esos 3 puntos, ¿no? Esos 3 ítems. Pero el orden en que ustedes lo encaren es de ustedes, lo eligen ustedes. ¿Sí? Pueden empezar por el enunciado problemático o por el tema, con el recorte de la secuenciación de conocimientos y saberes, o por las categorías. Yo quiero trabajar tecnología de género, y a partir de las categorías pienso en el enunciado problemático. O, digo, en el orden que a ustedes les sirva pensarlo, pero la idea es pensar ese encabezado pensando que va a ser el encabezado de su trabajo final, ¿no? La cosa es que la clase que viene los podamos compartir y empecemos a pensar como, bueno, esto está así, pero no sé si es un enunciado problemático lo que vos ponés. Entonces empecemos, ¿cómo lo transformamos en un enunciado problemático? Y nada, y entre todos acá podamos generar ese encabezado que ya las ordene para empezar su trabajo final, su secuenciación ya más. Lo vamos a subir como la consigna más clara para que ahora escuchen y no tomen tantas notas, porque lo subimos así más esquematizado, así todas anotan lo mismo. Y le damos un ejemplo también, para que no sea así como un ejemplo de esto. ¿Les parece muy loco, muy tirado de los pelos, muy difícil, muy... De hecho, acá en confianza les digo que el ejemplo va a ser uno que estoy armando yo y que me lo van a corregir ustedes y Judy. Así que lo voy a pensar como para ustedes, digamos, como para trabajar con para adultas
adultas formadoras, digamos. Después Pero- ustedes elegirán si es para un primer, si eligen un conocimiento y saber de primero o de segundo año, también pensando en el recorrido que ya traen, o el no recorrido, cómo inauguran esa clase de ESI. Hablen. Ah. Son re calladas. Es re callada este grupo. A la mañana hablaron un montón. Ah, ¿vieron qué feo que es cuando hacen eso las profes? El grupo de la mañana, la verdad que es muy conversador. Porque son los de biología, eso pasa. Hay muchos de biología Claro, que se que creen estaban los como reyes de la de la ESI. No, pero tenían también muchas contradicciones respecto de lo que ellos en general trabajan de estos temas, y de repente aparecen otros enunciados respecto a esos temas, y es como, epa, pero si esto yo lo sabía. A ver, para ir aportando el grupo de la tarde que también habla. No, pensaba que por ahí nos iba a ir como ayudando a ir orientando la propuesta. Nada, ir seleccionando, por ahí pensándonos en si la actividad va a ser planificar. A mí se me complica, yo siempre trabajé en media y nunca hice muchas planificaciones de una clase. O sea, yo planifico por ahí un tema y que pienso cuánto me va a llevar, o una unidad, y, o sea, soy más de planificar así siempre. Entonces, cuando vos me decís una clase es como que entro en pánico. Como 80 minutos solamente, pero bueno, nos va a ir permitiendo como decir, bueno, a ver, yo la iría por acá, ir haciendo una selección. Sí, Eso es lo pensando que que veo. podés tener clases anteriores y clases posteriores, digo, no tenés que agotar el tema en una clase. Capaz cómo abrís el tema, Sí, cómo abrís ese claro, tema, lo que cómo lo pasa es que cerrás. es Sí, como que como que uno está acostumbrado a hacer la apertura, el medio, el cierre, y que encima en el medio lo vas cambiando porque surgen cosas. Pero bueno, no, sí, está bien. Lo que digo es que esta primera actividad nos va a permitir como organizar. de hecho, por ahí la secuencia la pensás, la selección que haces lo pensás para, no sé, 4 clases, pero la secuenciación que te pedimos para que entregues es de una, capaz esa es la apertura de esa secuencia, o el cierre, o una del medio, digo, pero no, también porque tienen un mes para hacerlo, digo, para no meterlas en que se pongan a hacer un súper, no, como acotarles ahí lo más posible para que también en esa posibilidad de sintetizar, y en esa dificultad, también ahí cómo lo resolvemos, ¿no? Y esto que decía Vanessa, que si hay la posibilidad de corregirlo, sí, por supuesto lo vamos a trabajar, y ahí, en función de lo que vayamos trabajando y entre nosotras todo, sepan que ustedes y nosotras inauguramos este espacio. Digo, quien después esté en el espacio curricular va a ser novedoso, y este planteo es para tomarlo y guiarse por el diseño, pero las que van a hacer historia en la escuela van a ser quienes ocupen esos espacios. Así que lo estamos abordando de manera colectiva, todo, pensándolo. Si bien hubo la necesidad de organizarlo, en poner algunos órdenes, algunos criterios, como lo fue exponiendo Judy, para un poco esto, generar la secuenciación, encontrar esas categorías comunes que tengan coherencia con todo el diseño. Pero después el tránsito va a ser, bueno, lo de siempre, la experiencia pedagógica nuestra. Así que sí, estos encuentros son de prueba entre nosotras. Hola. Hola. Bueno, yo sí soy profe de biología. No, pero Mirá. empecé el Siempre año hay una pasado. encubierta. Sí, empecé el año pasado a dar clases, así que en la ESI no estoy muy metida, no sé mucho, solamente lo que nos dieron en la formación, pero básicamente fue ver la reglamentación y las perspectivas.
y de qué trataba cada una. Pero esto así, las categorías no las conocía, ni tampoco las secuencias de los cuatrimestres. Me sorprendieron porque hay un montón de temas que están buenísimos, que se pueden trabajar todos en otras materias, que no es solamente, porque sí, en la perspectiva obviamente entran todas las materias, ¿no? Pero al desglosarlos más, es como me dan más opción de meterlo en las pedagógicas. Bueno, yo estoy dando la pedagógica, pero más en las otras biologías. Me encanta. Bueno, educación para la salud es un montón y es todo nuevo para mí, así que estoy aprendiendo, por eso no puedo aportar mucho. Buenísimo, Luciana. Ay, qué bueno que te pase eso. Sí, eso me parece que es la posibilidad que da de pensarlo en términos problemáticos, ¿no? Que no es algo cerrado, sino que es, bueno, y eso le hace preguntas a otras cosas, que no es solo lo que está enunciado ahí. Y está bueno porque también eso, ¿no? Pensar que al ser interarias, quizás podamos hasta decir, che, en ESI estamos trabajando esto de determinada forma que se vincula con el núcleo problemático de naturales, y establecer vinculaciones con las otras áreas a la hora de planificar. Vieron que las otras áreas van a planificar arealmente, ¿no? Naturales va a ser una planificación areal, sociales, y nosotras somos una interárea, pero estamos solitas, entonces va a ser una planificación, y poder establecer vínculos con las áreas, es decir, no sé, hegemonía, ponerle que tiene mucho más vínculo con sociales, cómo lo va a trabajar sociales, y después en términos de salud, trabajar con naturales, y a la vez, digo, como ir juntándonos, porque el trayecto, el CBC lo va a ser, el primer año ese va a ser el mismo primer año para ESI, para biología, para sociales, entonces está bueno que podamos establecer esos vínculos con las otras áreas. Yo soy de inglés, así que tampoco me estaría costando pensar cómo. No sé. Pero pensá que vos, como profe de inglés, estarías dando estos temas. Ajá. La clase de ESI. No es que tendrías que pensar cómo dar esto en tu clase de inglés. Sería cómo vos, como profe de inglés, abordando estas problemáticas. En el Bien. espacio de ESI, en caso de En la que clase de ESI. seas la profe de ESI, que toma las horas de ESI. Ah, O sea, esto bien. porque ahora esta conformación está orientada a las personas que van a estar frente a estudiantes en el espacio Ujú. curricular que aparece como inaugural. Después, el trabajo interarial, digamos, o el trabajo interdisciplinario se da en la conformación de cada área. Entonces, vos estarías, no sé, ¿hiciste la conformación de lenguajes? No. Bueno, te recomendamos que también hagas la conformación en el área de lenguajes, que es donde está inserta la disciplina lenguas otras, y está dialogando hacia el interior del área con estas mismas problemáticas, no las mismas secuenciación de conocimientos y saberes, pero sí los mismos ejes y claves categoriales. Entonces ya no te va a ser tan ajeno el lenguaje, y entre ustedes o sea, entre el área van a conformar este entramado. Ahí sí, vos vas a pensar desde tu disciplina, desde tu formación en inglés, vas a pensar cómo vas a trabajar ahora en la implementación del nuevo diseño. En esta conformación lo que estamos pensando es cómo vamos a dar cómo vamos a habilitar la educación de la sexualidad integral en este espacio nuevo que antes no estaba. Ajá. Bien, gracias. Y cualquiera, por ahora, o sea, las competencias que se van a pedir, los requisitos para las competencias, para las personas que accedan al Interaria ESI, es tener un título docente y una formación no menor a 60 horas en educación sexual integral. Esos van a ser como el piso, digamos, sobre eso para arriba. Quien tenga especializaciones, maestrías, bueno, va a ir habiendo un orden
Sí, yo justo quería que consultar eso. ¿La coformación nos sirve como esa capacitación o tenemos que hacer otra capacitación para poder ser profesores de ESI, sería? No, sí, les sirve. Esta Ah, bien. certificación que va a tener 60 horas. Lo que pasa que a alguien que ya viene teniendo, bueno, es obvio, como la ley está hace 16 años y hay formaciones permanentes hace bastante tiempo. Entonces Claro. digo, si bien esto va a ser un piso de igualdad, por eso esta conformación es importante, porque es gratuita, es formación en servicio, y además es necesaria. Y además está Pero enfocada sí, particularmente en el espacio curricular, no es una formación en ESI en general, es la formación para este espacio que no existe en otro lugar. O sea, no hay otra formación en ESI que esté pensando de esta manera. Está Sí, pensando lo más desde imagino. la transversalidad, y esta está pensando en la particularidad de un espacio. Bien, y en mi caso que tengo certificación pedagógica para la escuela secundaria, no tengo el título docente, si no soy habilitante, ¿puedo ser profesora, puedo ser docente de ESI o Y vas a tener que entrar en el listado, ¿viste? Primero va a estar la primer competencia es docente, entonces vos entrarás como habilitante. Claro, pero entendía que solo los que tienen título de profesor. En no, principio sí, pero claro. viste que después el listado se va abriendo. Cuando Ah, bien. no hay docente, se abre el habilitante, se abre el supletorio, digamos. No es que justo en Sigue esta no va a haber supletorio ni habilitante. eso, sigue el Bien. mismo recorrido que el sistema en general, Decimos que son pero la todos los prioridad primeros es y docente. segundos de toda la provincia. O sea, son muchas horas. Y va a haber lugares de la provincia donde no va a haber docente, no va a haber título docente, y tomará un supletorio, tomará un habilitante. También este espacio curricular es un incentivo para la formación en ESI. Digo, hay disciplinas que tienen poca carga horaria en la escuela media, y esta es la posibilidad de acceder a más carga horaria, pero te vas a tener que formar en ESI. Entonces también es un incentivo para la formación. Tanto para cubrir la cantidad de horas que van a haber, como para que los docentes en general tengan una inquietud por la formación en la perspectiva de género en la ESI. Que obviamente va a redituar para este espacio y para todos los espacios curriculares, en términos epistémicos, ¿no? Además de económicos para el profe que pueda tomar las horas. Por eso también la propuesta es abrir la competencia. Pensemos que antes los talleres de ESI o los espacios curriculares que tenían que ver con ESI, la competencia era en ciencias de la educación o profesorado de psicología. Y ahí también, esa decisión también es una mirada política del espacio ESI. Sí, en realidad nosotros estamos dando ESI en el taller Aprender, que en realidad son técnicas de estudio, luego mezclada con un poquito de ESI. Tuvimos las jornadas de ESI para capacitarnos, que nada, es un día, fue como muy rápido. Y bueno, la duda ahora era si no servía esta conformación. Obviamente que nos sirve para aprender, pero digo, después para mantener, quizás pasar de estos talleres a ser docente de ESI o poder tomar horas. Bueno, también hay que tener en cuenta que con todo lo que va a ser el proceso de reubicaciones, hacia adentro de las escuelas van a haber procesos de reubicación donde, nada, se van a dar dinámicas donde quizás personas que están dando ESI hace años en las escuelas, desde un taller o de un espacio como el que vos planteás, tenga un reconocimiento a la hora de tomar las horas de ESI de esa escuela. Digo, ahí cuando empieza el proceso de reubicaciones va a haber como hacia adentro, hay mucho del proceso de reubicación que se va a dar dentro de la escuela. Entonces va a haber ahí como acuerdos institucionales donde la escuela va a acomodar en relación a la trayectoria de esa escuela, en el caso de ESI a la trayectoria de ESI en esa escuela. Sí, las que tienen En este talleres caso. en ESI o eso. Lo que pasa que es un acuerdo institucional, porque la reubicación empieza siendo un acuerdo institucional, con los criterios de nadie pierde horas, nadie pierde el trabajo, digo, con esos criterios de base de garantizar el derecho al trabajo. Después cada institución va a hacer su reubicación, ayudado con una comisión de reubicaciones que va a ir por institución viabilizando el dispositivo.
Bien, gracias por la info. Y por ahí retomando lo que hablamos recién de la clase de hoy, vos decías, Cecilia, que vamos a hacer, te vamos como a corregir, dijiste una secuencia que vos vas a presentar la clase que viene, y eso me asusta. ¿Por qué? Claro, deberías machetearme que todas las categorías, o sea, digo, deberíamos aprendernos como sí o sí todas las categorías. No, Me mareo un poco entre No, es saberes, que es categorías. un montón. Por Sí, eso, primero acerquémonos a las que más conocemos, ¿no? Las más cercanas, por nuestra formación, por nuestra trayectoria, vamos a las más cercanas. Y de ahí nos vamos a ir pudiendo vincular con las otras. Y sobre todo, pensemos que el diseño, hay que acercarse al diseño, hay que pegarle una mirada a lo que hablábamos en la primera clase, ¿no? Ese enfoque general, el enfoque, las perspectivas y después las áreas, ¿no? Hacer ese caminito, y en ese caminito hay un montón de bibliografía sugerida. Y obviamente no lo vamos a leer de un tirón toda esa bibliografía sugerida, pero sí podemos ir como encontrando claves, ¿no? Como, a ver esta categoría de pensamiento fronterizo, por mira qué interesante, esto por ahí me abre entonces me meto con la Ansaldúa y me leo un par de cositas de Ansaldúa, y eso me va a llevar, no sé, en sociales va a leer a Quijano, en algún momento vas a tener que sentarte y leer a Quijano, porque es el que te ordena el pensamiento decolonial para las sociales. Y así digo, si yo voy haciendo ese seguimiento con mi área, me voy a ir encontrando que esas categorías hacen sentido con mi área, y después acá en la ESI. Digo, es un camino que hay que ir haciendo, es un camino de autoformación también, porque vamos a tener que estudiar un montón. pero a lo largo del tiempo, no es que ahora hay que... La idea Ahora sería que- ir aproximándonos a esa bibliografía, a esos modos de pensar y de construir como esto que es conocimientos y saberes, que es distinto de cómo entendíamos el conocimiento tan fragmentado. La idea ahora es trabajar de la integralidad del conocimiento desde la perspectiva del pensamiento complejo, desde las 5 perspectivas. Pero eso lo vamos a ir haciendo a medida que vayamos también teniendo una práctica en esto. Porque por otro lado, en las áreas se va a trabajar de manera distinta, se va a trabajar de manera colectiva. Este espacio curricular no va a tener ese desafío inmediato porque es un espacio interárea y es único. Va a estar en diálogo, pero no necesariamente. Nuestros itinerarios, nuestras planificaciones van a ser individuales, a lo sumo con las personas que estén en el espacio curricular de ESI, pero las áreas sí tienen el desafío de trabajarlo y planificar conjunto, de hacer sus revisiones críticas en conjunto, de hacer los informes para los estudiantes también de manera conjunta. Entonces, bueno, es un desafío, pero como todo cambio no va a ser de la noche a la mañana. Lo vamos a ir transitando y se va a ir sobre todo ajustando. en las áreas se ve muy claro que no es, o sea, es como revisitar nuestra formación, ese que sabemos nosotros para enseñar, es remirarlo, criticarlo, revisarlo, pero de ninguna manera quiere decir que nosotras no sabemos nada. Somos docentes, o sea, además tenemos un montón de años dando clases, o sea, no es que no sabemos nada, es poder mirar eso que tenemos encima como trayectoria y como formación, ser críticas de eso, a ver qué de esta formación, qué de esto que yo enseño y me he formado y cómo lo enuncio, es reproductor de la colonialidad, por ejemplo. Y eso mismo lo hacemos con la perspectiva de género respecto de nuestras prácticas cotidianas y en el área es más claro porque tenemos claro cuál es nuestra formación y podemos apelar a ella para lo que conocemos y lo que podemos criticar. Ahora en el espacio ESI es como un poco más novedoso, digamos, porque es como un campo nuevo, que está alimentado por los otros campos, pero en sí es una síntesis distinta. Pero por eso está bueno ir haciendo la formación de ESI, la conformación de ESI, y hacerla del área también. Porque ahí es como que todas las categorías estas que están como volando hacen mucho más sentido.
nos hace mucho más sentido porque tiene que ver con nuestra formación de base. Bueno, y ahora yo les quería dejar un videíto de alguien que no nombramos, que es poco conocida, ya murió podemos problematizar la causa de su muerte, porque ya se van a dar cuenta cuando la vean. Pero, nada, es como el corolario de lo que veníamos hablando con relación al cuidado del cuerpo y la salud y demás. Una forma, igual, si lo analizamos, es una persona que va a dar una clase de enfermedades de transmisión sexual en este caso, y podemos después hacer un análisis crítico de esto breve, porque igual es muy breve. Ya les presento, ¿dónde estás? Segundito. No te dije, Judy, que iba a hacer esto, pero nos quedaba tiempo. Yo no dije nada, ¿eh? No, no. Y puse cara de ¿qué? Bueno, es la hija de Perra, así se llama esta trans. Eso es horrible. ¿Por qué pasa eso, mis queridos amigos? ¿Se lo han preguntado? ¿Por qué es un pudor o es un tabú hablar sobre sexualidad? ¿Escuchan bien? ¿Por qué nos enfermamos con las llamadas venerias y ni siquiera tenemos pico idea de qué se trata? ¿O de dónde vienen? ¿Por qué? ¿Se lo han preguntado? Dígame que sí por último. Sí. ¿O ustedes no dudan de nada? Bueno, mejor apagar los celulares o silenciarlos. Ya. Se escucha poco, Para que ¿no? nos desconcentremos y le demos chip libre a esta singular situación. Lo primero, quiero que reflexionemos sobre lo que significa un promiscuo. Ahí no se escucha nada. Ahí no se escucha nada, Ceci, ¿eh? Está como muteado. ¿Vos no me escuchás, Ceci? ¿Me escuchás a mí? ¿No escuchaban nada? No. Yo me reía sola. Sí, me la estabas pasando bomba. Sí, ahora no se escucha, pero pensé que al principio se escuchaba. Al principio se escuchó un poquito y después se cortó el audio. Pará, son 4 minutos, tenemos tiempito, así que les pongo de nuevo. Ya sé por qué. Ahora. Ah, Eso es horrible. ¿Por qué pasa eso, mis queridos amigos? ¿Se lo han preguntado? ¿Ahora ¿Por qué sí? es un pudor o es un tabú hablar sobre sexualidad? ¿Por qué nos enfermamos con las llamadas venerias y ni siquiera tenemos pico idea de qué se trata? ¿O de dónde vienen? ¿Por qué? ¿Se lo han preguntado? Dígame que sí por último. Sí. ¿O ustedes no dudan de nada? No, sí dudamos, sí dudamos. Bueno, mejor apagar los celulares o silenciarlos. Ya.
para que no nos desconcentremos y le demos chip libre a esta singular situación. Lo primero, quiero que reflexionemos sobre lo que significa un promiscuo y un gozador sin culpas. Entre un promiscuo y un gozador sin culpas, ¿hay diferencias? ¿Hay diferencias entre esas dos figuras? ¡Ya pues! Dieron el niño con unos pepetes para que hablaran. Por último. Bueno, en sí yo creo la culpa. En la culpa. ¿Usted cree en la palabra culpa? ¿O que existe culpa dentro de esas dos figuras? Yo creo que el promiscuo Ya. siente culpa y siente un poco de vergüenza de sí mismo. Por eso en sí, llamarle promiscuo. Pero llamarle... No, gozador sin culpa. ¿Y tú crees que él se sentirá promiscuo? ¿El promiscuo? ¿El que es nombrado promiscuo? Porque nosotros decimos, ¡ay, qué promiscua! Pero ¿y esa promiscua se sentirá promiscua? Se siente gozadora. Ella lo ha dicho, es la voz femenina. Lo ha dicho. ¿Qué pasa, cabros? Nosotros teníamos una sexualidad libre en estas tierras. Por ejemplo, en la cultura aymara era permitido la lesbianidad. El sexo anal no era un tabú. Y las parejas, si yo me disgustaba con mi pareja y el otro día andaba con otra, no era tema. No era que, oye, pero promiscua, la aymara. Era distinto. ¿Qué es lo que pasó? Llegaron estos colonos en esta super embarcación y no entendían nada, porque estos pobres Hilaris que venían de esta cultura occidentalizada, ultra mega institucionalizada por la religión cristiana, venían con todos esos conceptos de que el sexo era algo peligroso, tormentoso, pecaminoso, morboso. ¡Catró el sexo! ¿Y quiero que sean los huevones? Le metieron la pirula a todas las indígenas y se pasaron por la raja todos sus conceptos. ¿Y qué es lo que hicieron? Nos heredaron todas esas cacas a nosotros. Lamentable pero real. ¿Por qué no nos pasan eso en el colegio? ¿Por qué no nos enseñan eso? No les conviene. ¿No les conviene por qué? ¿Por qué no les conviene? El control. El sexo tiene mucho poder. Piensen que en Asia, por ejemplo, el sexo fue algo sagrado por mucho tiempo. Hasta que empezaron a llegar estas religiones raras que impulsan a decir que la sexualidad es algo peligroso, atroz. A ver, este computador no le entiendo nada. No sé dónde está aquí mi pendrive. ¿A dónde lo pillo? Es fantástica, no la conocía, la hija de perra. No, la hija de perra es la que inaugura lo de la monstruosidad. De hecho, la nombran, bueno, la Claudia Godoy, que es otra chilena que dialoga siempre con la Susie Shock y con Marlene Guayar, le hacen los honores a la hija de perra que murió con 34 años de enfermedades de transmisión genital. Y la condición de tener una sexualidad libre siendo una travesti marginada, porque lo fue, después logró cierto reconocimiento, pero ya cuando estaba enferma. Bueno, búsquenla, es muy buena, muy, muy buena, y me parece que en 3 minutos reduce un montón de lo que, sintetiza un montón de lo que veníamos charlando. Sí, me encantó que quien estaba filmando estaba más interesado en la ropa que mostrarle todo el lookete. Sí, como que sintetizó un montón de cosas que dijimos, ¿no? Como esos modos de presentar los procesos de una manera tan divertida. Una diciendo todo esto para que ella en 4 minutos te baje todo.
Bueno, yo creo que podríamos ir ya cerrando ahora y les prometemos que antes del viernes vamos a subir la consigna, esta que enunciaba Judy. Claro, lo poco que sabemos de otros pueblos no occidentales, totalmente, y de nuestros propios pueblos, digamos, de nuestros propios territorios. Sí, cómo fue borrado todo. Que ahora hoy se hace re difícil también recuperar eso. También por la forma que entendemos de conocer, ¿no? Y de construir corpus teóricos que nos encasillan en lugares donde es difícil recuperar la cultura oral, difícil ponerse a sistematizar, porque tenemos otros estándares de construcción del conocimiento. Este diseño intenta romper con eso, avanzar en otras, recuperar esos saberes, incorporarlos a los cánones. Ojalá podamos. Bueno, y les decía estas promesas vanas, que antes del viernes les íbamos a subir la consigna y subir, bueno, lo que hemos trabajado hoy ya estaba un poco, nos adelantamos esta vez, con el margen de un día. Y no sé, ¿ustedes quieren decir algo? Bueno, muchas gracias, Juan Paz. Ahí a una compañera nos recomendaba Adriana Guzmán, que está buenísimo. Hay un montón de videos también de Adriana Guzmán, súper interesante. Una feminista latinoamericana también. Así que nos seguimos viendo, nos seguimos encontrando, nos queda una clase antes de presentar el trabajo final, así que no se la pierdan. No falten, así quedamos como todas como bien en la misma sintonía para el trabajo final y nos ponemos de acuerdo ahí en las fechas y eso. Y terminan todas la conformación que el año pasado. Hay un par, bueno, ahora en esta clase no, pero hay un par de compañeras que no terminaron el año pasado y lo están haciendo otra vez. Y nada, está bueno que tengan la certificación ya de este espacio. Adiós. Bueno, no vamos a cerrar porque así nos quedamos charlando un ratito, así que ustedes saldrán, por las buenas o por las malas. Dale. Chao, chicas, nos vemos. Chao. Chao, que estén bien.